vamos al Partido Nacional. Bien, y en el Partido Nacional una interna agitada, digamos, en las últimas horas, como hemos visto antes en subrayado. En esta encuesta realizada entre el 23 de abril y el 9 de mayo, con 774 votantes blancos, la foto de la preferencia es 46% Luis Lacalle Pou, 24% Juan Sartori, 22% Jorge Larrañaga, 3% Enrique Antía, 5% indecisos. La diferencia de Lacalle Pou sobre el resto está por encima del margen de error. Lacalle Pou lidera esta interna. La diferencia entre Sartori y Larrañaga está dentro del margen de error. Pero hay novedades ahí, ¿no? Sí, sin duda. Ahora vamos a ver la serie, pero en la foto esto es un empate técnico entre Sartori y Larrañaga. Eso quiere decir que hoy con estos datos no podemos estar seguros de quién está segundo y quién está tercero. Digamos, si lo está alguno de los dos por una cabecita. Pero efectivamente hay novedades. Si nosotros miramos en esta placa cómo ha venido evolucionando esta interna, vemos que hay una estabilidad de una estabilidad de Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou tuvo un momento, en la siguiente placa, por favor, un momento de un liderazgo cercano al 55% en la interna hasta diciembre. Luego en marzo tuvo una medición de 47% y ahora mantiene esa medición un 46%, por lo cual Lacalle Pou está en una fase de estabilidad en su liderazgo. Larrañaga también está estable, porque tiene una pequeña caída de 26 a 22 en las últimas dos mediciones, pero también de 26 a 22 es una variación que está dentro del margen de error. Pero Sartori crece. Sartori creció de diciembre a marzo de 2% a 16% y crece entre marzo y mayo de 16% a 24%. Este crecimiento de Sartori está por encima del margen de error, por lo cual hay un crecimiento que es significativo estadísticamente de Sartori, que llegó a esta situación de empardar el segundo lugar estadísticamente respecto a Larrañaga. Sí, rápidamente te pido que te acuerdes de un ascenso semejante en este lapso. Bueno, Lacalle Pou y la campaña anterior, en el 2014. Arrancó con algo así como el 5%, quizá un poco antes que Sartori, y termina ganando la interna con 55%. Claro, a esta altura Lacalle Pou estaba ya con un registro más alto de lo que tiene hoy Sartori, pero crecimientos en las internas de los partidos, como siempre decimos, puede haber movimientos de volatilidad y, si bien es sorprendente, sobre todo porque es una figura que venía sin trayectoria política previa, quizá eso es lo más llamativo de todos. Eso sí, de una figura sin trayectoria política previa no hay antecedentes de que estos niveles de crecimiento se hayan dado tan rápidamente. También en la interna del Partido Nacional hicimos el análisis por segmentos de públicos más interesados y menos interesados en política y hay resultados muy interesantes. Fijémonos que en el total, en la columna de la derecha, 46, 24, 22, si nosotros nos vamos al público más interesado en política, en realidad hay algunos cambios en los datos. El liderazgo de Lacalle Pou aumenta y Larrañaga se ubica en un segundo lugar. Lacalle Pou tiene más del 50%, Larrañaga se mantiene entre 20 y 25%. Eso en la gente más interesada en política. En la gente más interesada, en la gente que dice, en los blancos que dicen la política me interesa mucho, en los blancos que dicen la política me interesa bastante. Sartori está, en este caso, un escaloncito por debajo de Larrañaga. Si me voy a los segmentos donde la política le interesa poco y sobre todo donde la política le interesa nada, ahí el crecimiento de Sartori es muy fuerte. Prácticamente duplica Sartori su posicionamiento, 30% en los segmentos que dice que la política no le interesa nada, contra 15 de los que dice que la política le interesa mucho, y está claramente Sartori en un segundo lugar. Y esto entonces, la conclusión es muy clara. También la interna del Partido Nacional puede variar en función de cuál sea el público que finalmente se movilice. Y acá hay como dos modelos. El modelo tradicional del votante muy interesado en política, ese voto de estructura que decíamos, en ese segmento Lacalle Pou y Larrañaga, los dos tienen un desempeño mejor en términos relativos que en el promedio de la población, y en ese votante poco o nada interesado en política, Sartori tiene un desempeño relativo mucho mejor que en los otros segmentos. Y este es un modelo distinto. Sartori claramente apunta a un público, incluso en su discurso y en sus formas, un público menos de estructura política y está teniendo éxito en la captación de esos segmentos. Ahora, si efectivamente este es un público con menos probabilidad de votar que el otro, Sartori tiene acá un desafío adicional, ¿no? Que es no solo convencerlos de que su figura es potente, es importante, es un presidenciable, sino además de lograr que vaya
a votar ese día. Entonces vamos a tener, además de la estructura de preferencias, una especie de combate de modelos de campaña política y de públicos políticos ese día, a ver quién moviliza más, la estructura tradicional o las nuevas formas que seducen a públicos menos politizados. Parece paradójico cómo hablarle a un público que no está interesado en política, ¿no? Claro, sí, son fenómenos que están ocurriendo. Aún para aquel que tiene llegada a ese público, total, uno dice, le va a hablar a un público que no le interesa el tema. No le interesa la política, pero bueno, en algún sentido, más en Uruguay, las personas se ven envueltas en un proceso electoral. No, la elección no es obligatoria, pero si por algún motivo se seducen a ir a votar, ese público, ¿por qué no?, quizá vote. Entonces, este es un factor, qué público se moviliza o no, al cual también vamos a estar atendiendo con un ojo en la elección del 30 de junio.